Bueno, buenas tardes, buenos días, curso de la mañana. Hoy vamos a la segunda parte de lo que está vinculado con el tema de la historia y la filosofía del derecho para el contexto de los derechos humanos y los derechos sociales. Así que bien, vimos en el video anterior sobre el naturalismo, ¿no? Hicimos una historia desde la antigua Grecia hasta las Naciones Unidas. Vamos ahora a ver el tema del positivismo jurídico, cómo ha ido evolucionando. A los efectos de esta clase, la idea va a seguir siendo trabajar desde una perspectiva histórica, pero dado que la historia del positivismo jurídico es mucho más, o por lo menos el positivismo tal cual lo conocemos, ¿verdad? Es más corta, digamos, empieza con, con una digamos, con una definición interesante en fines del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI también, claro. Bueno, la historia claramente va a ser más corta, pero, pero la idea es enfatizar en la segunda parte por lo menos en aquellas tesis principales del positivismo jurídico y qué consecuencias tienen en el estudio del derecho y en la forma de abordar el fenómeno jurídico. Así que siempre tenemos el texto de Ois Uriarte, que es como el más, en este punto, el obligatorio, digamos, el principal. Van a ver que en el texto de Ois hay muchas más corrientes de pensamiento, muchas relacionadas con el positivismo jurídico, de las cuales yo voy a tomar a los efectos de esta clase una sola, porque entiendo que es la más relevante, y que es la escuela histórica. La escuela histórica, bueno, vamos a ver que tiene una relación directa con el positivismo jurídico y esa es la idea de lo que voy a querer transmitir en estas dos clases. O sea, trabajar la escuela histórica como un antecedente inmediato y de mucho peso en la construcción del positivismo jurídico y después dedicarnos de lleno al positivismo con sus diferentes vertientes que las vamos a nombrar nomás para que sepan que existen, porque probablemente muchos autores los habrán escuchado, seguro que los van a escuchar en su carrera, y bueno, para poder identificarlo, decir, bueno, yo ya conocía a este autor previamente. Así que, bien, vamos a empezar. Eh, eh, Obviamente parto de la base que el otro video ya está visto y más o menos digo, se quedaron con una buena idea de lo que implica el naturalismo y la historia y el naturalismo, todo el desarrollo que ha tenido. Porque el positivismo jurídico, si bien claramente, como toda teoría, se puede entender por sí misma, pero en general ocurre que se entiende mucho mejor cuando empiezan los contrastes, o sea, cuando podemos contrastar con otra teoría que ya tenemos aprendida, bien aprendida. Entonces, creo que recuerdan las dos tesis principales que comparten todos los naturalistas, o sea, que hay una moral objetiva y que hay cosas que están bien, independientemente de que se pongan de acuerdo o no en cuáles son esas cosas, pero que sí hay cosas que están bien y que trascienden al hombre, que no son producto de una construcción social, que no son producto de un acuerdo entre personas, de un convenio, de un contrato social. Eso por un lado, y por el otro lado, la noción de que el derecho, de que ese es el criterio para determinar qué es derecho y qué no, en este sentido de la normatividad del derecho, cuándo obliga el derecho y cuándo no. Es nuestra regla para saber qué tan perfecto es el derecho. O sea, si cuanto más se parezca a este derecho divino, de este derecho natural, de este derecho perfecto, bueno, mejor es. Ahora bien, en contraposición con esta postura, ha existido, inclusive desde la antigua Grecia, eh, una, digamos, una posición crítica de esto. ¿Por qué? Una de las miserias, digamos, del naturalismo, el derecho natural, es que
si bien había mucha gente, muchos teóricos, muchos pensadores, filósofos que realmente tenían un interés eh, sincero y que creían en esto, y tenían un interés sincero en que esto iba a mejorar la vida de las personas y que en última instancia era un criterio de perfectibilidad. Bien, por otro lado, esta doctrina también se ha utilizado para muchos abusos, porque la justificación divina de ciertas acciones, de ciertos valores, ha servido para muchos abusos. Quizás los más conocidos, los más famosos, los tristemente célebres, son los de la Edad Media, los abusos que han hecho las religiones y bueno, la noción del derecho divino de los reyes. Bueno, todo esto es un naturalismo también. Entonces, claro que enfrente a esto va a haber una posición crítica de que va a decir que en realidad eh, van a estar aquellos que niegan que exista algo moralmente objetivo, bueno, una moral objetiva que diga qué es bueno y qué no, porque van a ser escépticos en tema de moral, no van a creer en la existencia de esto, por ende, cuando uno ya no cree en esta premisa, todo lo demás cae. Estos ya no van a ser ellos naturalistas, claramente. Y por otro lado, pueden haber algunos que tengan una postura un poco más relativista, en el sentido de, bueno, pueden decir, eventualmente hay una moral objetiva, puede haber. El problema es que no podemos conocerla, ¿no? ¿Se acuerdan de algo muy importante? La cognoscibilidad, o sea, entender que el ser humano puede conocer esto, no solo que existe, sino que está de una u otra forma, nosotros podemos acceder a este conocimiento. Bien, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Estos críticos lo que van a decir es, acá lo que tenemos es un montón de gente con poder que utiliza la excusa de que esto es lo natural o esto es lo divino, esto es lo que Dios marca Dios o lo que surge, que es mi interpretación particular de las escrituras, etcétera, etcétera. Y esto es una forma de legitimar el poder y en especial los abusos del poder. Porque estas críticas en general aparecen cuando el poder eh, digamos como que hay un abuso de poder y bueno, con efectos bastante trágicos. Esta, esta postura existe ya en la antigua Grecia, o sea, en los diálogos de Platón. Platón discutía con Trasímaco, Trasímaco, esto creo que lo hablamos en el video anterior, o sea, Trasímaco le decía, la justicia es lo que quiere el más fuerte. Esta posición la sostiene hasta Kelsen en el siglo XX, o sea, digo, no quedó en el tiempo, sino que hasta el día de hoy todas las teorías críticas del derecho, eh, ni hablar el marxismo jurídico, todos están de acuerdo con esto, o sea, la justicia, lo que está bien, lo que está mal, es lo que dice el más fuerte. Eh, Claramente ellos no creen que eso sea la justicia, sino lo que están diciendo con esto es que, bueno, no es que hay una justicia, sino que justicia es lo que el más fuerte le conviene, lo que le conviene al más fuerte. Así que bien. Y esto, por eso enfatizaba, digo, esto no es algo que recién en el siglo XIX, fines del siglo XVIII, siglo XIX, se hayan dado cuenta de que es así o que empiece a aparecer estas voces críticas. Esto ya está desde siempre. Lo que pasa es que cuanto más opresor, cuanto el régimen es más poderoso, más grande, más opresor, las disidencias obviamente son más fácilmente aplastadas. Pero esta posición ha existido siempre. ¿Qué sucede en el fin del siglo XVIII, fin del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI? Que empiezan este movimiento de gente que pensaba en este contexto empieza a tomar un cuerpo doctrinal, empiezan desde la academia, las universidades, empiezan a ver determinados pensadores que construyen una corriente de pensamiento muy específica, y me voy a referir, y esta no es la única, pero yo entiendo que es la más importante, y además por un efecto de tiempo tengo que elegir. eh, Empiezan a trabajar en conjunto y a sistematizar ideas, en el sentido de que aparece una nueva corriente de pensamiento, una corriente filosófica de pensamiento, y que a los efectos de esta clase la que entiendo más relevante es la del historicismo jurídico, la escuela histórica del derecho, cuyo principal exponente, no, claramente no es el único, pero es el principal, es Fonsabini.
autor que también nombré en el video anterior, pero en este caso vamos a profundizar un poco más. Primero hay que ponernos en contexto. Existía este es un movimiento que surge en Alemania. En Alemania, que tiene un desarrollo en el siglo XVIII, siglo XIX, fines del siglo XVIII y durante una buena parte del siglo XIX. Savigny lo que entendía, y esto es producto de cómo funcionaba el derecho en la época, recordemos que esto ya lo hablamos también, en Alemania estaba dividida por comunas, por pueblos, digamos, comunas, y cada una tenía un derecho que provenía de las tradiciones del pueblo, que era la costumbre, digamos, que era la fuente del derecho principal, pero cuando en casos donde la costumbre no tenía una respuesta, porque eran casos nuevos o eran casos complejos, o eran muchas veces cuando eran conflictos que tenían que ver con extranjeros, donde, bueno, qué derechos aplican, ¿no? Las tradiciones de mi pueblo, de tu pueblo, o sea, en zonas linderas, es decir, en todo lo que no era claro aparecía el derecho romano supletorio. Si recuerdan el video anterior, los naturalistas eran muy afines a la codificación, al movimiento codificador, de crear un cuerpo sistematizado, como en la antigua Roma. Savigny se va a poner en la cuadra de enfrente y él lo que va a decir es no debemos hacer un derecho codificado. ¿Por qué? Básicamente porque él va a sostener que el derecho es producto de las costumbres y tradiciones de los pueblos. No debe ser del capricho arbitrario de los monarcas o del poder de turno, y que un código que por sus características, que esto es una característica de los códigos de todas las leyes, tienden a ser demasiado generales y abstractos. Por ende, no van a poder contemplar todas las variables que pueden haber, y eso es típico del derecho de los códigos, de las leyes, la noción de ley actual presente que tenemos entiende que es general y abstracta, y bueno, y después el juez lo que hace es tratar del caso particular, ponerlo debajo, al amparo de la ley e interpretarlo de forma de darle un sentido para llegar a la conclusión de cuál ley se aplica y cuáles son las consecuencias de dicho acto. Entonces, Savigny lo que va a decir es, no, si codificamos vamos a terminar en un derecho que va a ser que no va a poder comprender todas las realidades de los pueblos. Por otra parte, él veía que en este derecho del pueblo, ¿no? Este derecho que nace de las costumbres de cada población en particular, era un derecho que es mucho más fiel a lo que mucho más fiel y mucho más funcional a las necesidades de cada población en particular. Eso es algo que no podría cumplir un código. Un código general creado para todos por igual, como si fueran todos iguales, cosa que claramente no lo eran, no lo son. Este es un gran problema que existe hasta el día de hoy, ¿no? Con el derecho internacional y las declaraciones. O sea, son eh, instrumentos jurídicos que intentan contemplar realidades absolutamente dispares y, bueno, y en gran medida se puede argumentar, se puede hacer un buen caso en el sentido de que en buena medida el fracaso en una implementación de este derecho internacional eh, descansa en este punto, en que no contempla las realidades de las naciones. Y no puede hacerlo. O sea, es una miseria de esta forma de legislar. Porque a no ser que tengamos como una aldea global homogénea, y eso no es así, el derecho siempre va a chocar con ese obstáculo. Ahora bien, llevado a un punto más chico y hace ya unos cientos de años, eh, hay una realidad más concreta, que es la de los estados-nación, el surgimiento de los estados-nación tal cual los conocemos, versus las comunas, las pequeñas comunas. Y claramente el Estado-nación necesita un código, una ley, una voz única y oficial estatal para legitimarse. Y bueno, y el movimiento codificador es
contribuye a esto, trabaja para esto. Como le decía Savigny, va a decir, no, eso no es bueno, es mucho mejor el derecho que tienen las comunas, los poblados. No solo el argumento de que es un derecho que es más fiel a lo que piensa la gente, la población en particular, no solo ese es el argumento que va a utilizar Savigny, sino que además otra de las ventajas que va a argumentar que tenía es que minimizaba eh, la discrecionalidad de los jueces. ¿A qué me refiero con discrecionalidad de los jueces? Es decir, eh, sabemos que la línea entre discrecionalidad y arbitrariedad es bastante fina, digamos, es una línea bastante borrosa. Lo que ocurre con este derecho de los pueblos es que ya se conoce mucho más el caso. O sea, para casos similares tenemos respuestas similares y los jueces no tendían a no moverse de eso, porque es una noción de justicia mantener el mismo criterio para las mismas situaciones. Cuando pasamos a un sistema donde tenemos leyes generales y abstractas y una cantidad de jueces que no están directamente relacionados con las poblaciones, en particular, porque los jueces que defendía Savigny de este estado, es decir, eran jueces que vivían, crecían y trabajaban en esas comunas, o sea, conocían mejor que nadie las realidades de cada poblado. Cuando nosotros llevamos a un sistema donde los jueces vienen de otro lado, aplicar una ley muy general y abstracta, el margen de discrecionalidad que va a tener el juez para elegir cuál es la respuesta para cada conflicto, cómo se solucionan, va a ser muchísimo más amplio. Y eso en general, históricamente, tanto los naturalistas como positivistas han estado de acuerdo en que esto no es positivo, no es algo bueno. De hecho, ni siquiera es algo bueno para los jueces, porque digo, los jueces tampoco en general se sienten cómodos con esta situación. No todos, pero muchos, muchísimos no se sienten cómodos. Prefieren tener respuestas claras, o sea, soluciones ya prefabricadas para hechos, porque la tarea no solo se hace más sencilla, sino que además más segura. O sea, estarían más lejos de ser señalados de déspotas o decir que están abusando de su poder, aun cuando no estén intentando hacerlo. Por muchas razones, Savigny va a sostener que esta forma es superior a la codificación. El movimiento que va a terminar generando con todas estas ideas y que muchos académicos van a seguir es el historicismo jurídico. El historicismo jurídico, de hecho, va a sostener todo lo que les acabo de decir que pensaba Savigny y va a argumentar, va a sostener toda la teoría básicamente sobre este punto, que es un punto que trasciende todo lo que venimos hablando. Y es que la crítica que él va a hacer al derecho natural, a esta ley que va a trascender a los hombres y que es buena y correcta en todo tiempo y en todo lugar, es que eso no es cierto. Savigny va a decir, eso no es cierto. Basta una, una rápida lectura a la historia de la humanidad para saber que muchísimas cosas de las que hoy consideramos buenas, en otra época eran impensables, en otra época eran malas, y lo contrario, o sea, muchas cosas que los pueblos han determinado en su tiempo de que eran buenas, que eran funcionales a una realidad en particular, que era la que estaban viviendo, hoy nosotros nos parecerían horrorosas. Es decir, los ejemplos sobreabundan, pero esto era algo que Savigny veía como una estocada al argumento central de los naturalistas. Savigny va a decir, no hay algo que sea bueno en todo tiempo y en todo lugar. No hay. Es estudiar historia, nada más que estudiar historia, muy por arriba, ni siquiera hay que ser un gran erudito para darse cuenta que lo que para algunos pueblos ha sido bueno, para otros ha sido malo, inclusive en la misma época. Es una defensa en gran medida de la soberanía de las comunas. Y esta discusión no es una discusión que haya quedado en el tiempo.
Hoy esta discusión se da entre aquellos que defienden el derecho internacional, un derecho global, y aquellos que defienden el derecho de las naciones, el derecho del Estado-Nación, ¿no? La relación entre el derecho internacional y el derecho interno, esa tensión que siempre es como el punto más sensible de todo el discurso de los derechos humanos, ¿verdad? O sea, cuando se contraponen los instrumentos del derecho internacional con las constituciones, ¿qué pasa? Y ahí las aguas están realmente divididas, o sea, no hay acuerdo sobre esto. No creo que lo vaya a haber, porque el derecho no puede resolver este problema. Esta es una posición que es meramente filosófico-política, o sea, depende de uno donde se pare, qué va a entender que es superior. Y bien, de alguna forma lo que planteaba Savigny era lo mismo, o sea, solo que en chico, dentro de un país, es decir, comuna versus Estado, y sería Estado versus sociedad globalizada, internacional. Eh, bien, entonces el argumento básicamente es este. El argumento de Savigny es que no hay nada que pueda considerarse bueno, y que lo bueno depende necesariamente de las personas, de las comunidades. Y está directamente relacionado con el tiempo, el lugar y todas las características y todo lo que afecte a esa comunidad en un momento particular. Inclusive la misma comunidad, la misma población, o sea, puede cambiar eh, de opinión varias veces, o sea, dentro de un mismo periodo de vida de una persona y claramente la situación puede cambiar, el, eh, pueden suceder, bueno, desastres de todo tipo, como una peste, como problemas comerciales, como problemas diplomáticos, como cuando entran en guerra. Todo ese tipo de situaciones van a hacer que, inclusive dentro del mismo periodo de vida de una persona, la persona vaya cambiando y el derecho de la comunidad vaya cambiando. Uno podrá decir, bien, pero el movimiento codificador de alguna forma entendía que eso también podía suceder, y es cierto. Pero ¿cuál es el problema del movimiento codificador? Bueno, que el código no es sensible a las realidades particulares de cada pueblo. Es decir, el código entiende que es homogeneiza todo, o sea, hace todo igual, ¿no? Hay una homogeneización de toda la ciudadanía bajo una misma bandera. Bien, eh, básicamente la argumentación de Savigny era esta y la más relevante porque es la que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la distinción y el naturalismo-positivismo. El punto más relevante de la escuela histórica es el ataque al argumento de esta trascendentalidad de lo que es bueno y positivo en el mundo. El derecho para Savigny va a ser creación de los pueblos, va a ser creación de las comunidades. La fuente del derecho para Savigny es el pueblo, es el consenso social, es el acuerdo social. Este punto es la base, digamos, así como la noción de un derecho objetivo es la base del naturalismo. Bueno, esta tesis, que se dio en llamar después un autor italiano, Norberto Bobbio, trabajó mucho en esto, que es la tesis de las fuentes sociales. O sea, es la tesis que sostiene que la fuente del derecho, el derecho legítimo, el derecho único, el derecho verdadero, es el derecho que emana del acuerdo social. Por eso la tesis de las fuentes sociales, de que la fuente del derecho es el acuerdo social entre individuos. No es nada divino ni nada que salga de la naturaleza. Es el acuerdo es el producto del acuerdo de los individuos reunidos en una comunidad, ¿no? En una sociedad. Ahora bien, esto no quiere decir que estos individuos no puedan, a su vez, ser gente profundamente religiosa. De hecho, en Alemania en ese tiempo lo eran. Hasta el día de hoy lo siguen siendo, pero más en ese tiempo. Esto no quiere decir que, por ejemplo, pudieran ellos entender que lo bueno y lo correcto surge de una interpretación de lo que uno puede observar en la naturaleza como fenómenos naturales,
que es de alguna forma lo que hicieron muchos filósofos en la Ilustración y lo que se hacía en la Grecia clásica, y perfectamente estas comunas pueden pensar de la misma forma. Lo que va a decir Savigny es que el criterio para entender que hay un derecho ahí, que las normas por las que se rige esa comunidad efectivamente son derecho, no va a ser que, eh, que el contenido de este derecho esté relacionado con la naturaleza o con las leyes divinas o con un dios en particular, ya sea el dios cristiano, el dios islámico, qué sé. No va a depender de eso, va a depender de que el pueblo, la comunidad, se puso, por lo menos la mayoría, en un acuerdo. Y este acuerdo va a ser el que va a constituir a la norma jurídica como tal. Si uno viniera de fuera y quisiera ver cuál es el derecho, lo que tendría que ir a buscar es, bueno, en qué cosas, es decir, en qué puntos la sociedad está lo suficientemente de acuerdo como para sancionar una ley con un contenido X, un contenido que podemos entender eh, oprobioso, que eso es un juicio subjetivo, que puede ser negativo, que puede traer consecuencias más dañinas que benévolas, digamos, y eso, bueno, hará que o la comunidad las cambie o las deje así y sufran, digo, eso va por otro lado. Pero eso no va a ser un criterio ni un elemento que tenga ningún peso a la hora de entender qué es derecho y qué no. Ahora bien, básicamente la escuela histórica podríamos ir dejándola por ahí, pero ahora cuando empecemos a ver el positivismo jurídico vamos a ver cómo todo esto es la base del positivismo jurídico. En primer lugar, un tema de epistemología general, ¿no? ¿Qué es el positivismo? Digo, claro, esto podría llevar un seminario completo, pero básicamente entendamos que el positivismo en sí es algo que es bastante más amplio que el positivismo jurídico. De hecho, es una corriente ideológica, epistemológica, que tiene origen como tal, por lo menos bautizada, aunque ya las ideas no son de Comte, pero tiene origen en el pensamiento de Augusto Comte, formalmente, aunque materialmente ya venía de antes. Eh, y que básicamente lo que intentan es un estudio de lo que es y no lo que debe ser. Vayamos se estudia más desde el punto de vista empírico, de los hechos, desde el punto de vista experimental. Eh, la noción de ciencia actual que nosotros tenemos es una ciencia positivista. O sea, el positivismo es una epistemología, es una forma de entender el mundo, una forma de adquirir conocimiento del mundo con un método que es el famoso método científico, que esto entiendo lo habrán visto en el liceo, ¿no? Los famosos 5 pasos de la ciencia, hipótesis, experimentación, refutación. Bien, todo esto es un movimiento que es mucho más amplio que el positivismo jurídico, pero el positivismo jurídico digamos que es la vertiente que parte desde estas premisas epistemológicas de que el mundo se debe entender a través de la experimentación, de los hechos, de los 5 sentidos, la noción de intuición y todo eso acá no queda de lado. O sea, acá lo que trabajamos con nuestros 5 sentidos y lo que podemos ver, tocar, probar, experimentar. Bueno, esta noción de ciencia, que es la noción tradicional de ciencia, es la que aparece con el positivismo jurídico y que cuando aplicada al derecho tiene determinadas características que son básicamente la base y la tesis que van a sostener los positivistas desde el siglo XIX hasta la fecha. Y básicamente, ¿cuáles son? El positivista, el positivismo jurídico tiene múltiples ramas. Quizás la más está permeado de diferentes, digamos, de diferentes condiciones culturales. Por ejemplo, nosotros podemos tener un positivismo jurídico de corte anglosajón y un positivismo jurídico de corte más continental, más alemán. Los alemanes han sido en esto bastante vanguardistas.
Y bueno, claramente no es el mismo positivismo jurídico el de Hans Kelsen en Austria, en Alemania, que el positivismo jurídico anglosajón de John Austin y Hart. Son la línea de positivismo jurídico analítico. Son diferentes escuelas de positivismo jurídico. De todas formas, podemos encontrar una tesis, así como dentro del naturalismo vimos que habían distintas escuelas que van surgiendo en el tiempo y se van sucediendo una a la otra. En el positivismo jurídico ocurre exactamente lo mismo, solo que aparecen más juntas y muchas al mismo tiempo. No se van sucediendo en sí. Lo que es relevante en este punto es entender cuáles van a ser las tesis que van a sostener todos los positivistas jurídicos y que son tesis que si no las sostienen difícilmente podríamos decir que son positivistas. Pero bien, el problema con la historia del positivismo jurídico desde su inicio en adelante es que me obligaría a tratar casi todas las escuelas que hay, porque todas han tenido en mayor o menor, eh, en mayor o menor medida, todas han tenido una, una fuerte presencia, depende de la época y depende del lugar, ¿no? Es decir, no ha habido ninguna escuela de positivismo jurídico, esto es a diferencia del naturalismo en su tiempo, que haya sido totalmente hegemónica y la cual todos aquellos que se relacionan con el derecho hayan adoptado. Hay más famosas y menos famosas, digo, claramente. La influencia de Kelsen, claramente Hart, Austin, bueno, el realismo, que son positivistas también, son diferentes corrientes que han habido dentro del positivismo jurídico, pero nunca una se pudo poner sobre todas las demás. A lo que voy es, y hasta el día de hoy, todas estas corrientes tienen sus seguidores férreos, por tanto, las van a encontrar en el libro de Tobias Uriarte cuando vayan a estudiar, pero a los efectos de este video creo que lo más relevante va a ser saber cuáles son las tesis principales que van a sostener el positivismo jurídico para entender cuándo estamos frente a un positivista y cuándo no. Y las más importantes provienen del desarrollo de la escuela histórica, aquello que formulaba Savigny. Simplemente que los positivistas fueron un paso más adelante. Entonces, bien, sobre esta base y con las características que tiene el movimiento epistemológico del positivismo, van a empezar a aparecer un montón de... A ellos les gusta, el positivista tiene como un fetiche con la ciencia, entonces muchos de ellos les gusta llamarse o verse a sí mismos como científicos del derecho, esto es algo que lo habrán escuchado, la noción de ciencia del derecho que hoy escuchamos está muy relacionada con esta forma de pensar, ¿no? Es el abordaje del derecho como una ciencia. El derecho es nuestro objeto de estudio, el jurista va a ser, el teórico del derecho, digamos, va a ser el científico del derecho, y a través del estudio del derecho, que se va a reducir a las normas jurídicas en este punto, porque, ¿nos recuerdan? Seguimos con esta idea de la escuela histórica, donde el derecho es eh, producto del acuerdo social, y por ende, cuando el científico del derecho le dicen, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estudias? Bueno, el científico va a decir yo estudio el derecho y el derecho son las normas que sancionan los pueblos. Nada más. O sea, a diferencia del naturalista, donde el naturalista adoptaba esa postura, pero también adoptaba otra desde el punto de vista moral, donde el derecho va a ser entendido y eh, va a ser juzgado a través de un criterio moral externo. O sea, no es solo una filosofía del derecho, sino también es una filosofía moral el naturalismo. Bien, el positivismo deja un poco la moral de lado. Por favor, y esto ha sido un gran problema, siempre hay como una crítica burda hacia el positivista se dice que no le importa la moral o que es directamente un inmoral. No, no es así. Simplemente el positivista lo que va a decir es
que o no cree que exista una moral universal, o en todo caso de existir la misma, nosotros no tendríamos herramientas cognitivas, o sea, nuestra percepción no es lo suficientemente poderosa, esto tiene que ver con Kant, que esto lo vimos en otro video, no es lo suficientemente poderosa, lo suficientemente fina como para poder acceder a ese conocimiento. Por ende, dado que no podemos acceder a ese conocimiento, y en todo caso, quien pueda hacerlo será objeto de estudio de otra disciplina, lo que sí podemos, de lo que sí podemos hablar, porque es lo que sí podemos conocer, es el derecho escrito o la costumbre, o es decir, el derecho que emana de los pueblos, que no necesariamente tiene que estar escrito. En general nosotros, por nuestra tradición continental, de los códigos, solemos pensar en que el derecho es, eh, que son leyes escritas en códigos, pero esto no es una realidad para todos los países, ni mucho menos. Los países anglosajones son mucho más flexibles en eso, los de common law, o sea, tienen muchísimas menos normas, pero tienen sentencias judiciales que operan como fuente del derecho. Nuestro derecho no es así. Nosotros tenemos la ley, que es la fuente principal del derecho. Aunque la jurisprudencia tiene un gran peso, sin duda, ¿no? Entonces, estos positivistas lo que van a decir es que el derecho es aquello que las leyes, las normas que se dan a los pueblos a sí mismos para poder convivir. Y que de lo único de lo que ellos pueden hablar es de eso, porque es lo único que ellos entienden que el ser humano puede hablar. Todo lo demás queda fuera y en última instancia será campo de la filosofía moral, de la teología, de otras disciplinas, pero nunca de la ciencia del derecho. Porque el método positivista no comprende, no puede comprender el estudio de la moral. Y de nuevo, y esto no quiere decir que aquellos que sean positivistas jurídicos y que se emprendan esta búsqueda de poder trabajar sobre las normas, de hablar sobre las normas, que es lo que hace positivista jurídico, ¿no? O sea, de tener conocimientos científicos sobre las normas, no es que sean unos inmorales o que no tengan moral, al contrario, de hecho, el decidir trabajar sobre y poder decir algo relevante que pueda ser de utilidad a la hora de que los legisladores, por ejemplo, entiendan cómo mejor legislar para evitar la discrecionalidad de los jueces, para que las leyes puedan cumplir sus cometidos, que son resolver conflictos, o bien, esto depende de la posición que uno tenga de cuál es la finalidad del derecho, pero en todo caso, para que el derecho pueda cumplir con su finalidad, el positivista jurídico lo que va a hacer es bien hacer un estudio científico de estas leyes y hablar sobre ellas y proporcionar conocimiento para que los legisladores puedan, eh, y los jueces también, es decir, puedan aplicar el derecho en el caso de los jueces y los legisladores puedan sancionar nuevas normas de una mejor forma. Y, y esta tarea que emprende el positivista es una tarea con un contenido eminentemente moral. O sea, si no le importara que una sociedad mejorara, que una sociedad, nada, se evitara dolor de alguna forma, ¿no? Por qué es lo que puede producir un sistema jurídico defectuoso. O sea, si no le pareciera que mejorar un sistema jurídico es algo bueno, no lo haría. Y eso es un juicio moral. O sea, yo primero, como si fuera un positivista, digamos, primero digo, bueno, entiendo que tiene alguna relevancia, que tiene la suficiente importancia, dedicar tiempo de mi vida a trabajar sobre las normas y conocimiento y producir conocimiento científico sobre estas normas para que puedan ser un insumo a los efectos de mejorar los sistemas jurídicos y por ende mejorar la vida de las personas. Eso claramente no lo haría un ser inmoral. Entonces, la crítica burda en la que se ha caído muchas veces de frente a los positivistas, decir que no tienen la moral en cuenta, que no son seres morales y eso, no tiene mucho asidero. Lo que sí es cierto es que ellos no tienen en cuenta la moral a los efectos del estudio del derecho o a los efectos de identificar qué es derecho y qué no. Ellos van a ver si es producto del acuerdo social. Y ahí ya está.
O sea, el tema de la identificación de qué es derecho y qué no, lo liquidaron con esa perspectiva. Entonces, el tema del derecho y la moral, que está muy vinculado en el caso de naturalismo, acá no aparece de esa forma. Pero de nuevo, insisto, no quiere decir que los positivistas no tengan moral, ni crean que existe una moral. Todos creen que existe una moral. Y claramente en el derecho, cuando estudian el derecho, ven que el derecho no es otra cosa que moral positivizada. O sea, las normas tienen todas un contenido moral. Y cualquier positivista no dudaría en reconocer eso. Lo que ellos van a decir es que ellos no pueden utilizar una moral X, la divinidad o la naturaleza o etcétera, para decir que esto es derecho y esto no. Lo que ellos van a utilizar es, bien, si esto lo sancionó un pueblo, si esto es producto de la voluntad de un pueblo o no. Entonces la moral la sacan en ese lugar, pero solo ahí. O sea, después el positivista va a entender que las normas tienen un contenido moral. O sea, una norma que pene el asesinato claramente tiene un contenido moral muy fuerte, porque es una norma que entiende que matar está mal. Y eso es un dictamen moral. Así que, bien, si es algo que me gustaría que quede claro es ese punto, porque generalmente se cae muy fácil en esa crítica banal que demuestra cierta ignorancia de quien critica y bueno, no es bueno de que eso trascienda. Así que bien, vamos a ir cerrando esta primera parte por acá y vamos a hacer una segunda donde nos vamos a dedicar a ver cuáles son las tesis, las tres tesis del positivismo jurídico, como este autor italiano Norberto Bobbio va a proponer. Va a decir que todos los positivistas, no importa la escuela, eh, no importa nada, o sea, todos los positivistas tienen que estar de acuerdo en estos tres puntos. Vamos a ver cuáles son, a trabajar, profundizar en ellos y qué consecuencias tienen. Y bueno, en el final, cómo se relaciona el positivismo jurídico con los derechos humanos y los derechos sociales, porque si recuerdan el final de la clase de naturalismo, hay, por lo menos cuando aparecen el tema de las Naciones Unidas y el derecho internacional eh, de los derechos humanos, ¿no? Los tratados de la ONU, bueno, van a ver que ahí hay como una conjunción. Parecía, a prima facie, digamos, una primera mirada nos podría dar una idea de que hay una conjunción ahí entre los positivistas y los naturalistas, pero vamos a ver que eso no es tan así. Así que bueno, vamos dejando por acá y vamos a hacer una segunda parte con este contenido. Muchas gracias.